Evangelio de Lucas, capítulo 16, vamos a estar meditando el estudio de ahora. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19 al 25, vamos a leer con el tema del rico y Lázaro. Vamos a hablar de lo que la Biblia dice con respecto a esta historia del rico y Lázaro. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Lucas. Capítulo 16, versículo 19 al 25, dice la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Amén y amén. Bien, ahí dejamos la lectura. No vamos a terminar la historia, ¿verdad? Pero la vamos a terminar el próximo sábado. Vamos a terminar la historia el próximo sábado, que el tema del próximo sábado es el estado de los muertos. Ahora bien, vamos a meditar en esta porción de la Biblia con el tema del rico y Lázaro. Si nosotros meditamos un poco en cuanto a esto que hemos leído, la primera pregunta que quizás humanamente nosotros nos deberíamos de hacer, bueno, tomando en cuenta lo que es el contexto, ¿verdad? El texto mismo y su contexto, y es que el Señor lo que está revelando ahí en sí es una historia que revela la verdad de una vida después de esta. Es una historia que revela que hay vida después de la muerte, si lo queremos ver así. ¿Por qué les digo que es una historia? Porque por siglos la iglesia ha tratado o ha estado pensando sobre este texto y preguntándose si lo que leemos ahí es una historia o es una parábola. Pero cuando uno medita que es una parábola es algo que es similar, parecido, entonces uno trae y dice, bueno, cuando el rico muere y cuando Lázaro muere, lo que sucede ahí, ¿a qué es parecido? ¿Qué está representando? Y uno encuentra que no puede estar representando a nada. No puede estar simbolizando nada porque ¿qué es parecido a estar a otra vida y siendo atormentado? No hay nada que pueda hacer similitud. Entonces, eso lleva a pensar de que a lo que estamos enfrente no es una parábola, sino una historia más bien. Una historia real que el Señor contó o sacó a la luz para que el hombre de aquel tiempo, sus discípulos y los mismos fariseos, pudieran saber lo que esta vida trae y lo que la otra también contiene. Ahora, esto es importante porque uno pregunta, ¿las otras religiones revelan que haya vida después de la muerte? Y la revelan tan claramente como pareciera aquí el Señor mismo revelándola. La respuesta es que si hay alguna
que revela algo sobre la vida del otro mundo, todas ellas han demostrado ser no confiables. Porque las historias que ellos narran, las otras religiones, algunas están llenas de mitología, como está el caso de lo que es la mitología griega. O sea, la mitología griega decía de que había una vida después de la muerte, aunque estaban una contraparte de los mismos griegos que no creían en la muerte, o en la resurrección o vida después de la muerte. Y la Biblia nos narra una ocasión de esa donde mandan a llamar a Pablo al Areópago, que era un lugar donde se reunía el pueblo griego y escuchaba a un orador. Pero dicen que ellos estaban oyendo a Pablo porque les interesaba oír lo nuevo que traía Pablo. Pero dice que cuando Pablo les empieza a hablar de la resurrección de los muertos, se empiezan a reír y le dicen: Pablo, jaja, en otro día te escuchámosle. Porque el grupo que ahí se había reunido, aunque eran griegos, no creían en una vida después de la muerte. Ahora, pero sí en la mitología, la más común que nosotros conocemos, se cree en la vida después de la muerte. Y es de ahí donde procede la palabra Hades, que a la vez era un dios y a la vez era un lugar. Entonces, también ellos creían que existía el Olimpo, que era el hogar de los dioses. Entonces, para ellos, después de la muerte había una vida. Ellos creían que para llegar al Hades, cuando una persona se moría, eran trasladadas por una barca que los llevaba hacia el otro lado, hacia el otro mundo. Ajá. Entonces ellos creían esa idea. Ahora, si hablamos de otras civilizaciones más antiguas, como lo fue la egipcia, también ellos creían en una vida después de la muerte. Y ello era tan claro que ellos, cuando un faraón moría, dicen que enterraban todas las riquezas del faraón junto con él. Y hasta en algunas religiones o tribus hindúes, entierran a la esposa del muerto con él, para que le haga compañía en el camino en el otro mundo. O sea, eso ya rayaba, pero veamos, ellos pretendían dar una luz de una vida después de la muerte, cuando en realidad lo que tenían eran meras mitologías, meras fantasías, porque nada comprobado. Es decir, nadie había regresado, ni siquiera nadie del cielo había descendido para decirles: miren, esto pasa en el otro mundo. Nadie. Eran puras invenciones que se tenían. Pero ahora nosotros, la fe cristiana, no es una invención, porque aquí no es que uno de nosotros empezó a decir: no, miren, lo que pasa es que cuando uno se muere pasa así, pasa así, y eso es lo que yo digo. No. Aquí, ¿quién está revelando lo que sucede después de la muerte? A quien nosotros creemos y tenemos la fe y la certeza que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. En otras palabras, en la fe cristiana, el Dios creador de los cielos y la tierra, el que creó al ser humano, descendió y se encarnó para decirnos qué hay después de la muerte. Por eso nosotros podemos estar confiados en que lo que el Señor dice es real. Y no solo eso, hermano. Hay testimonios verídicos y comprobados de personas que confirman lo mismo, que hay un lugar de tormento y hay un lugar de consuelo. Entonces, ante tal verdad, a uno no le queda más que comprender que lo que el Señor está diciendo aquí no es una parábola, sino una verdadera y genuina historia. Aparte que yo no creo que el Señor mintiera, ¿verdad? Aquí, yo no creo. Yo más creo, fíjate que yo al examinar los evangelios y oír las palabras del Señor, yo siempre he tenido como una certeza allá en el profundo de que todas las parábolas que el Señor contó tenían algo, más bien no eran una invención, sino que eran algo real. Pero que Él contaba esas historias
porque las hacía similar a algo. Entonces él las contaba para que nosotros entendiéramos algo de ahí, pero cada una de ellas, yo siento en el Señor, en la forma en que las contaba, que son reales. Entonces, igual acá. Ahora, aquí lo interesante, entonces, si llegamos a la conclusión que hay vida después de la muerte, entonces uno se pregunta, ¿y entonces para qué vivimos acá? ¿Y qué sucede en la otra vida? Y eso es lo que el Señor está contando. Y note algo bien interesante. Primera parte, Él dice del versículo 19 al 21, Él habla del periodo de vida del ser humano. Y lo relata hablando de dos hombres. Uno rico, al cual Él no menciona su nombre, y eso es interesante. Y a uno que es pobre o mendigo, que a ese sí menciona su nombre, llamado Lázaro. Fíjense qué interesante. ¿Cuándo nosotros a una persona no le mencionamos su nombre? Cuando no lo conocemos. Eso es interesante porque pareciera que el Señor está diciendo, miren, a este rico yo ni lo conocía para que ni siquiera sepa su nombre. Pero al mendigo, al que dice, aún los perros venían y le lamían las llagas, él sí le conoce su nombre. Mire. Eso es interesante, mire. Que el Dios de los cielos, creador de la tierra y de los cielos, conoce el nombre de un mendigo, pero no conoce el nombre de un rico, pero no porque sea rico, sino por la actitud que el rico tenía. Porque dice que el rico en la vida se daba banquetes de gran esplendidez, dice. O sea, era de ese tipo de personas que vivía rodeado de lujos, comiendo muy bien y teniendo continuamente fiestas. Pero eso no tenía tanto mal. Lo malo era la actitud del rico hacia el pobre mendigo llamado Lázaro. Que dice que Lázaro, dice ahí, estaba echado a la puerta de aquel. Oiga, ni siquiera estaba en la calle, hermano, de decir, en el corredor de la calle, estaba echado a la puerta de la casa del rico. Y mire el corazón tan duro de este hombre, que aunque cada vez que entraba y salía de su casa veía al mendigo Lázaro ahí, no se compadecía de él. No tenía compasión de su prójimo, sino que dice, él comía bien, pero el pobre mendigo, dice, deseaba siquiera saciarse, no de la sobra del pan, porque una sobra sería un pedazo de pan, no de la sobra de los frijoles, porque serían un poquito de frijoles, dice, de las migajas que caían de la mesa. O sea, aún ese mendigo deseaba comerse siquiera aquello que ya nadie iba a querer, porque eran puras migajas que a nadie iban a saciar y que ya estaban en el suelo, aparte de eso, ni siquiera las migajas que estaban en la mesa, las migajas que caían de la mesa. Fíjese, hasta dónde había llegado. Pero el rico no se compadecía de su prójimo. Mire, este es un caso extremo de injusticia, de inhumanidad. Esa es la actitud. Y esas eran las dos vidas de estas personas en este mundo que el Señor revela. Esas eran las características o el carácter de estas dos personas mientras estaban vivas. Y si le quitamos el hecho que él era rico, y le quitamos el hecho que aquel era un mendigo, el meollo del asunto era que uno era una persona que no le importaba la situación de su prójimo. Era una persona que no le importaba a su prójimo en nada.
que lo podía ver en la peor de las circunstancias, pero no movía un dedo para ayudarlo, ni siquiera para darle las sobras de su casa. Y el otro era un pobre desventurado, cual lo había perdido todo, porque dice la Escritura que aún estaba enfermo de llagas y no tenía ni siquiera para comprar comida. Fíjese, uno era un desposeído totalmente, el otro era alguien que poseía abundantemente, pero era con un corazón despreocupado de su prójimo. Ahí comienza. Esas eran las dos clases de vida. Y si las examinamos, vamos a notar que hoy en día las cosas no son tan distintas. Porque tal vez no somos ricos. Porque tal vez alguien no será un rico que hace banquetes con esplendidez y hace fiestas continuas. Tal vez no. Pero sí somos personas despreocupadas del prójimo. Pero sí somos personas que no nos importa la situación de nuestro prójimo. Y veámoslo en la ciudad. ¿Cuántas veces hemos visto un mendigo pidiendo? ¿Y cuántas veces ha visto usted detenerse una persona a darle una moneda o a darle algo de comer? ¿Saben? Le voy a revelar algo. En mi corazón siempre ha habido el deseo de crear una fundación que pueda levantar a esta gente de las calles. Pero con principios cristianos, con la fe cristiana, no solamente como hacen algunos religiosos, de irles y darles comida. Porque sabe, un plato de comida se termina y ellos vuelven a ser el mismo mendigo de la calle. Usted le dio desayuno, a lo mejor le dio cena, pero en la mañana vuelve a sentir hambre. Entonces solo aliviamos un instante su necesidad, pero yo sueño, yo anhelo es un día poder crear una fundación donde se pudiera sacar a esta gente del estado de mendigo y darles una profesión, darles un oficio y conseguirles un trabajo y darles una vida. Sacarlos de ahí. Ese es mi anhelo. Pero yo observo a mi alrededor que mucha gente está desinteresada. Se preocupan más por el empleo, se preocupan más por la economía, se preocupan más por la política, pero no hay nada de preocupación por aquellos pobres que el sistema o la sociedad los ha como vomitado de ellos. No hay nadie que se preocupe por eso. Entonces, la humanidad sigue siendo más o menos igual. Unos necesitados de todos y otros provistos de todo, pero no se preocupan por el hermano débil o el prójimo débil. No se preocupan. Sigue igual. Yo veía interesante que detrás de una parroquia se reunían un grupo de huelepegas y mendigos. Y la parroquia cerraba sus puertas para que los mendigos y los huelepegas no entraran. Yo decía, qué terrible decir, soy cristiano, creo en Dios, pero no hacen nada. Ellos que tienen la oportunidad no hacen nada por ayudar a esas personas. Fíjense. Por eso hace tiempo yo les dije a ustedes que yo deseaba un día que fuéramos siquiera a dejarles de comer a esa gente en las noches. Llevarles ropa. Comprar un poco de ropa de esa usada y llevarles para que se cambien y poderles llevar por lo menos algo para que se puedan aliviar, bañarse de alguna manera, asearse. Pero, volviendo a la historia, resulta que así era la vida de estas dos personas. Pero el Señor parte en el versículo 22, y dice que aconteció que murieron los dos. Y otro elemento interesante que no voy a ahondar, simplemente voy a que veamos ahí, dice que el mendigo, Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y note otra vez, no se menciona su nombre. Y fue sepultado. Oiga esas dos diferencias. Uno cuando muere,
lo reciben los ángeles para llevarlo. Pero el otro, cuando muere, no hay nadie que lo reciba. Simplemente por los mismos vivos es llevado a ser sepultado. Y uno se pone a pensar, ¿por qué esa diferencia, verdad? Y note que el creador de los cielos y de la tierra, el Padre de los espíritus, lo está diciendo. Como diciendo, aquel que en la vida llevó una vida de dolor y de sufrimiento, en la vida, en la próxima, en el más allá, hay ángeles que le están esperando para conducirlo en su camino y para ser llevados al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Bueno, si notamos primeramente su nombre, seno es esto de acá. Entonces, cuando dice el seno de Abraham, Abraham significa padre de multitudes. En otras palabras, es al lugar en el cual el padre de la fe le habría de estar consolando, abrazarle y que él lloraría en los brazos del padre Abraham. Por eso después le dice él al rico, porque Lázaro hoy aquí recibe consuelo, dice. Imagínense, ese pobre mendigo, hasta el día que murió, tuvo descanso de su hambre y de su enfermedad y de su estado tan deplorable. Pero cuando llega al otro lado, ángeles de luz le reciben y lo llevan para ser consolado por su padre, Abraham. Imagínese ese cuadro. Lázaro llorando a mares y contándole todas sus penas en la vida. Abraham. ¿Y qué le habrá dicho a Abraham? Quizás le habrá dicho, despreocúpate ahora, porque hoy ya no sufrirás más hambre, porque ahora ya no jamás volverás a tener enfermedad, porque hoy ya jamás necesitarás un lugar donde dormir, ni por qué pelear en la vida. Siendo consolado, imagínense. Pero el rico, nadie le consuela. No hay ángeles que lo reciban. Quizás ese pobre vio hasta el último minuto cómo su cuerpo era echado en el sepulcro y la tierra caía sobre él. Imagínense ese cuadro. Óigame, yo digo que ha de ser terrible eso. Si, como pintan algunas películas, ¿verdad?, que la persona que ha muerto ve a su cuerpo ahí tirado, tendido, y ve que lo están velando. Hay una película cristiana que se llama así, se llama Vida después de la muerte, parece. Que precisamente de eso se trata, es bastante vieja, es mexicana. Y el tipo, mientras él está en el hospital, él se mira a él. Y la gente ya lo está dando por muerto, y él dice, aquí estoy, mírenme. Pero él se mira a sí mismo ahí muerto. Y termina hasta que lo declaran muerto y lo van a enterrar. Entonces él termina dándose cuenta que está perdido y va para el infierno. Yo digo, si así es, que aquel que ha muerto sin Cristo es así, mira su cuerpo ahí tirado, man, muriendo con la sangre derramada, qué sé yo, por balazos, o si es por vejez, imagínense. Mira su cuerpo ahí destrozado, pero no hay ningún ángel que le reciba. Pero el creyente, tenemos la certeza que nos están esperando para llevarnos a la presencia de Dios. Eso es lo bonito de aquellos chips, ¿verdad? ¿Han visto los chips? Que cuando hablan de eso, de la vida y la muerte, siempre aparece que cuando muere un creyente, hay ángeles que lo llevan en sus brazos así hacia el cielo, hasta la presencia de Dios, y allá lo visten. Y eso es bien bonito. Entonces, imaginemos así. Y pareciera que el Señor es eso lo que nos está diciendo. Cuando una persona muere, si ha sido un creyente, que ha sufrido las penalidades de la vida, de la injusticia, hay ángeles que le esperan. Pero si ha vivido una vida injusta, una vida despreocupada de su prójimo, lo único que mira sus ojos es el sepulcro. Es el sepulcro.
Porque mire, hermano, aquí estamos hablando de un mundo lleno de injusticias. Pero ahora el Señor revela el pago que Él da a aquellos que han vivido esta vida de injusticia y el pago que da a aquellos que han vivido una vida en justicia, que aunque tal vez mendigando, que aunque tal vez sintiendo las peores necesidades, y es ahí donde el Evangelio entra. Porque note algo más. Antes que Cristo muriera y fuese dado el Evangelio a los hombres, el hombre que quería obedecer a Dios y trataba de vivir una vida justa, estaba lleno de penalidades que usted no se puede imaginar. Y esta es una de ellas. Vivir en la completa pobreza. Pero cuando entra el Evangelio, ¿qué es lo que el Señor promete? Que si nosotros creemos en Él y vivimos una vida piadosa, justa, una vida de santidad para Él, Él promete proveernos de lo necesario. O sea, Él promete que no habremos de mendigar. Él promete que habremos de tener lo que necesitamos. Y eso es lo nuevo del Evangelio. Que Dios ahora a un justo no le dejará padecer hambre. Oiga. Pero aquí el Señor nos está revelando cómo eran las cosas antes del Evangelio. Antes que el Evangelio fuese dado a la humanidad. Y eso es interesante. Sigamos leyendo. Dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bien, veamos algo. Ahora el Señor nos revela el estado después de la muerte. ¿Qué sucede en el más allá? Cuando nosotros venimos a este mundo, no decidimos si venimos a nacer en una familia de ricos o si venimos a nacer en una familia de pobres. No decidimos, simplemente venimos y nacemos. Pero en el otro mundo, sí podemos, si lo queremos ver así, nacer o ir a parar a un lugar donde pueda haber riqueza o un lugar de completa pobreza y tormento. Porque ahora el que en la vida de esta tierra era rico y tenía abundancia, ahora desea una gota de agua en su lengua. Y el que no tenía nada, ahora lo tiene todo junto al Padre de la fe. Vea eso. Qué gran diferencia, ¿verdad? Y no solo eso, porque nos revela también el hecho de que hay tormento. Tormento para el que vivió una vida injusta, una vida que no se preocupó de su prójimo. Y nos revela que hay también consuelo para aquel que sufrió todo tipo de penalidades en la tierra. Fíjense. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que esta vida es de pocos años, pero la vida venidera, lo que llamamos la eternidad, por eso, es eterna, no se acaba, no termina. Y yo le aseguro que ese rico hasta el día de hoy sigue deseando que Lázaro moje una punta de su dedo, al cual mientras él estuvo en vida quizás no se atrevió ni siquiera a tocar
Ahora, Él desea que ese que el cual no se atrevía ni a tocar, ahora ponga su dedo mojado en su lengua para recibir un poquito de consuelo. Mire qué contradictorio. Ahora ya no es el mendigo que le pide a Él. Ahora Él le pide al mendigo. Y ni siquiera tiene valor de pedirle al mendigo, ¿sabe? Porque ¿a quién se dirige? A Abraham. ¿Por qué no se dirige al mendigo? Porque sabe que él fue injusto con ese pobre. Entonces prefiere dirigirse al padre Abraham, para que tal vez por intercesión del padre Abraham obtenía algo de misericordia de Lázaro. Y luego el otro sábado vamos a ver la respuesta definitiva. Porque aquí estamos hablando de esa condición futura para todos. Porque aquí la pregunta, que nosotros que estamos vivos, ¿qué estamos haciendo? O estamos visualizando ese futuro. Cuando nos toque morir, ¿a dónde iremos a parar? ¿Cuál será nuestro fin? ¿Ah? Porque si vivimos una vida injusta, nuestro fin será junto a ese hombre rico que no se menciona su nombre. Pero si nosotros vivimos una vida llena de penalidades por el Señor, si nosotros vivimos una vida recta, aunque por ser rectos, aunque por ser justos, perdamos todo lo que tenemos, será junto a Lázaro y al padre Abraham en nuestro lugar. Porque ese es el asunto, hermano. Que este mundo, como está lleno de injusticia, la gente prefiere ir con la corriente de este mundo y ser igual de injusta. Y por eso dice, no, si aquí las cosas es para el más vivo. ¿Ok? ¿Quieres ser más vivo que los demás? Sé más vivo, pero te digo, al final en la eternidad quedarás como el más tonto de todos. La gente dice aquí, es que no, la gente lo quiere agarrar uno de menso, sí. Pero por eso nosotros los creyentes en el Evangelio nos dice que tenemos un vengador que se llama Cristo Jesús. Que Él pelea por nosotros las batallas. Y es por eso que yo digo, hermano, cuando te insulten, cuando te estafen, cuando te roben, cuando te quieran ver la cara, no te defiendas. No abras la boca para defenderte. Deja que el Señor te defienda. Pon en las manos del Señor tu causa y Él peleará por ti. Mire, yo le he comprobado cuántas veces. ¿Cuántas veces? Si es en tu trabajo, si es con tu vecino, si es con tu familia, pon la causa en las manos del Señor y Él peleará contigo. Pero no pelees por ti mismo. Porque cuando peleas por ti mismo te empiezas a comportar como el mundo, con injusticia. Ah, no, dice la gente, es que este ya vas a ver, me las va a pagar, ya vas a ver. Y va y se la desquita y el doble. Eso ya fue injusto y por eso después viene otra vez. Por eso, hermano. Pero cuando es Dios quien pelea por nosotros. Fíjense que esa es la enseñanza de la vida de Abraham. Qué interesante que aquí está en el pasaje. Que Abraham, Dios siempre peleó por él. A donde quiera que Abraham iba, Dios lo defendía. ¿Se acuerdan cuando aquel faraón tomó la mujer de él, que era a la vez su media hermana, por mujer de él? Note que Abraham no fue a pelear. Aunque Abraham había mentido, pero Abraham no fue a decir es mi mujer y yo voy a dar la vida por él. No. ¿Quién peleó por él? Dice que Dios le dio un sueño y le dijo, mira, le dijo, la mujer que has tomado es esposa de mi profeta y ella también es profetisa. Si la llegas a tocar, le dijo, te malmato. Te acabo a ti y a tu reino. Ay, aquel hombre despertó pero asustado, dice la Biblia.
y regresó inmediatamente a Sara con su marido. Note. Y así una y otra vez. Cuando Abraham fue a pelear contra aquellos que habían robado y capturado a Sodoma y a Gomorra, ¿quién le dio la victoria? El Señor, dice, le dio la victoria, dice. Porque el Señor peleaba a favor de Abraham. Cuando tuvo pleito con su sobrino Lot, él le dijo, escógele, pero ¿quién lo bendijo? ¿Sabe por qué le dijo a Abraham que escogiera a Lot? Porque Abraham sabía que Dios estaba con él y él decía, a donde quiera que yo vaya, él me va a bendecir. Y claro, Lot, como no tenía esa mentalidad de creyente, dice que él vio a las llanuras más hermosas, llenas de pasto y de hermosura. Y entonces él escogió esa parte, pero a Abraham le dio el desierto. Y usted ve que Abraham no le dijo, no hombre, pero estás agarrando lo mejor. No le dijo nada de eso. Está bien, le dijo. De aquí en adelante tú vas para allá, yo voy para allá. Le dijo. ¿Pero por qué? Porque Abraham decía, el Señor va conmigo, el Señor es el que me bendice, Él peleará por mí la batalla. Y no fue así. Es lo mismo, hermanos. Esta vida podrá presentarse injusta. Déjela. Mire, entre más injusta, si usted es un creyente, una creyente, entre más injusta sea la vida, más le va a bendecir a usted Dios. Porque Él va a pelear por usted. Que te robaron $10, el Señor te puede regresar 100, no te preocupes. Si te robaron 100, no te preocupes, el Señor te puede regresar 1000. No nos preocupemos. Nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. Y nos dice en su palabra, Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces no necesitamos pelearnos. Por eso el creyente no necesita ser más vivo que el vivo del mundo, no. Hay que ser astuto, sí, para ver cuando nos están bajando. Pero cuando te bajan y ni modo, ¿verdad? A mí ya me ha pasado así, ¿verdad? Que lo bajan a uno, te venden algo que no servía y ya cuando lo tenés en las manos te das cuenta que no servía. Entonces ya uno dice, bueno, ni modo que el Señor juzgue. Algo mejor te da el Señor. O sea, ¿me entiendes? ¿Para qué, hermano? Para que sufriendo las penalidades, para que siendo víctimas de este mundo injusto, al entrar a la vida eterna, nos espere las grandezas que el Señor ha preparado para nosotros. Y aquellos que en esta vida se creyeron más vivos que los vivos, mira, allá se va a ver verdaderamente quién fue vivo, hermano. Allá se va a ver. Y usted, a los que usted decía, estos son grandes tacuachos, los va a ver allá quemándose. Entonces, hermano, esa es la vida del creyente. Y esa es la realidad de esta vida y de la vida venidera. La vida venidera. Por eso no puede haber un creyente, un cristiano, hermano, ladrón. Por eso no puede haber un creyente, hermano, que estafador. No puede haber. Porque si es creyente no es estafador. Y si es estafador no es creyente. No puede ser. Como dicen por ahí, tampoco puede haber creyentes narcotraficantes. Porque hay gente que cree que puede ser cristiano y ser narcotraficante. Nada más. Porque usted sabe por qué la gente se hace narcotraficante. En el trabajo molestamos con un compañero así. No, me dice que la vida está yuca. Mira, vámonos a vender droga. Sí, mal, le dije yo. En la tutu podemos hallarle. Pero en broma. Pero así, pero imagínense, nosotros vemos en broma. ¿Y qué tal si otros lo hacen de verdad? Que así pasa. Entonces no puede ser uno creyente y ser narcotraficante. Porque si es narcotraficante no es creyente. Entonces, aprendamos esta lección de esta historia que el Señor nos relata, y el próximo sábado veremos el fin último de cómo la gente
cómo las personas terminarán. Y ojo, ese es un lugar donde todos los que estamos aquí iremos. Todos los que estamos aquí, un día. De aquí a 60 años, de aquí a 30 años, de aquí a 40 años probablemente. ¿Y qué sabemos si de aquí a hoy en la noche? ¿Sí? Que nosotros podemos ahorita estar diciendo, está muy bonita la historia. Y más tarde ya no sea una historia para ti, sino sea una realidad. Entonces, meditemos en eso y clamemos al Señor de que podamos ser nosotros como Lázaro, sufridos, llenos de penalidades, pero íntegros y justos en nuestro corazón. Y no como el rico, ¿verdad? Que teniendo para ayudar, no ayudó a su prójimo. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, que tú nos enseñas a ser distintos, a aprender, Señor, de que no debemos de ser